Tomemos la disposición necesaria para continuar con esta última conferencia. As- Now, with what we've heard thus far, Ahora, con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, I think all of us know creo que todos sabemos there are places that we've been that we shouldn't have been, que hemos estado en lugares que no hemos debido estar, things that we've touched we shouldn't have touched, en que hemos tocado cosas que no hemos debido tocar, things that our eyes have looked at that they shouldn't have looked at. que hemos visto cosas que no hemos debido ver. This is why we need a Savior. Y es esta la razón por la cual nosotros necesitamos a un Salvador. We can't save ourselves. No nos podemos salvar a nosotros mismos. This is what makes every day a great day in the life of the believer. Y en la vida del creyente es esto lo que hace su día un gran día. I am saved by the works of Christ and not my own. Porque soy salvo por la obra de Cristo y no las mías. So I say that to you to encourage you at this point. Y te lo digo para que te motives con el siguiente punto. Secondly, I want to know what this all means is that we have to have conversation with our young people. Quiero que entiendas que todas estas sesiones para que establezcamos conversaciones con nuestros jóvenes. I think within a Latin culture context, that's very odd, Sé que de pronto dentro de nuestro contexto latino eso es un poco extraño, but I'm going to tell you the hard facts. pero te voy a decir un hecho un poco fuerte. You may not be talking to your kids, Quizás no estás hablando con tus hijos, but the internet is talking to your kids, pero el internet sí está hablando con tus hijos. and their friends are talking. Y sus amigos están hablando con sus amigos. Where do you want them to learn about their sexual being from? ¿Y dónde quieres que ellos aprendan acerca de su sexualidad? You want them to learn that from the street, or do you want them to learn it from you? ¿Quieren que lo aprendan de la calle o que lo aprendan directamente de ti? And finally, I've got to get this in. I've been invited to one or two of these 15-year-old birthday parties for young girls. A mí me han invitado varias veces a fiestas de quinceañeras. I got to tell you, what in the world are some of these parents thinking? Y déjame decirte, ¿qué rayos están pensando estos padres de estas niñas? I was at one Christian, supposedly, Es- where the girl, the 15-year-old girl comes in, she's wearing a kind of a provocative kind of a dress with a slit up the side. Estaba precisamente en una de estas celebraciones donde la niña de 15 años And part of estaba vestida provocativamente con un corte en el costado de su vestido. and part of the festivities included Y partes de esas festividades también incluían the young girls wearing tennis shoes. que las chicas utilizaban zapatos tenis And she sits down, the father takes off the tennis shoes and puts onto her high spiked heels. y la niña se sienta y como tradición el padre le quita los tenis y le pone tacones. It's communicating exactly the opposite of what I'm telling you. Y eso está comunicando totalmente lo opuesto a lo que yo les estoy hablando. If you want to have the birthday party, have the birthday party. Si quieres tener esa fiesta de cumpleaños, tenla. Make a big deal out of it if you want to, Que sea pomposa y grande, no hay problema. but don't make it sexual. Pero que no tenga contenido sexual. You're conveying the wrong message. Porque estás mostrando el mensaje equivocado. You want her to save her sexuality for her husband. Tú quieres es guardar su sexualidad es para su esposo. All right. In this lesson, Muy bien, en esta lección, based on what we've learned, basado en lo que ya hemos aprendido, I want to look at some biblical characters who did and did not control their sexuality. quiero que veamos ciertos personajes bíblicos que controlaron y que no controlaron sus deseos sexuales. Let's begin with David. Y empecemos con David. David is known as a world-class poet. A David se le conoce como un poeta de nivel mundial, He's a beloved monarch, un monarca muy amado, a fearless warrior, un guerrero extremadamente valiente and a man who never did control his sexual urges. y como un hombre que nunca supo controlar sus deseos sexuales. 2 Samuel chapter 11, beginning at verse 1 and 2.
Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. One commentator made this remark. Un comentarista dijo lo siguiente: Sexual sin el pecado sexual is never just about sex. nunca es solamente sobre el sexo. Once more. Una vez más, Sexual sin is never just about sex. el pecado sexual nunca es solamente solo el sexo. Now, I want you to see here in the passage we're looking at. Y quiero que veamos en este pasaje que estamos viendo, The passage is noting it was the spring and it was the time when kings go out to battle. el pasaje nos está diciendo que era la primavera y es precisamente la época en donde los reyes salen a la guerra. David would have never committed adultery if he would have been doing what he was supposed to be doing. David nunca hubiese pecado si él estuviese estado haciendo lo que le tocaba hacer. He was supposed to be out with his men fighting the Philistines, Él debía estar con sus hombres luchando contra los filisteos, but he stayed behind. pero se quedó atrás. And in his idleness Y- and isolation, Y en ese ocio y esa soledad he gave in the temptation. se dio ante la tentación. All right, Muy bien. those of you that are struggling with pornography, Aquellos de ustedes que estén sufriendo por causa de la pornografía, you have to know what I call the triggers. yo quiero que ustedes aprendan a identificar lo que yo llamo los detonantes. In other words, what are the things that would happen in a day's time that would pull the trigger for you to start watching pornography? Quiero que aprendamos a identificar cuáles son los elementos de tu día a día que disparan esos momentos para que consumas pornografía. Now, you can't control like an image comes right there across the screen in front of your eyes. Hay momentos en que no se puede controlar cuando una imagen aparece inmediatamente sobre tu pantalla. I'll deal with that a little later. Lidiaremos con eso más adelante. But here are the triggers. Pero que hay otros detonantes. Write them down. Escríbelos. Number one, Número 1, you're bored. estás aburrido. You're bored. There's nothing going on. There's no challenge that's happening at this moment. And you have extra time on your hands. And before you know it, you're on your technology. Estás aburrido en casa, no hay nada que hacer, no hay nada desafiante, nada que quieras entretenerte y sin darte cuenta empiezas a buscar o activamente empiezas a buscar en tu tecnología estas cosas. Number two, Número 2, you're tired. estás cansado. You're tired. You had a busy day. There was a lot of stress in the day. Estás cansado, trabajaste muy duro el día de hoy, has tenido mucho estrés a lo largo de tu día You plop down on the sofa or the bed y te desparramaste sobre tu sofá o en la cama and you're looking at technology. y vuelves y accedes a la tecnología. Number three, Número 3, there was a lot of stress today hubo mucho estrés hoy and you're looking for a stress relief. y estás buscando para algo que alivie tu estrés. I've been dealing with problems all day long. He estado teniendo problemas durante todo el día, I'm really stressed out estoy muy estresado and I'm looking to have some brain relief. y estoy buscando a alguien que aliviane mi cerebro, que lo tranquilice. And number four, Y número 4, you're looking for a reward. estás buscando una recompensa. You know, it's not what you should be doing. Sabes que no es algo que deberías estar haciendo, You know what's wrong. sabes que está mal, I'm not going to stay on this for 60 minutes, but 10 or 12 minutes. That's not going to be that. pues no voy a estar haciendo eso por 1 hora, pero 10 o 12 minutos creo que está bien.
you are more vulnerable to pornography tendencies towards addiction when those things are going on in your life. Tus momentos más vulnerables a ser adicto a la pornografía son con estos detonantes que ocurren en tu vida. So, here's the lesson point on this. Entonces, esta es la lección para ustedes. We're vulnerable to sexual sin when we are living for ourselves. Que nosotros somos vulnerables a este pecado cuando vivimos para nosotros mismos. And every one of those examples is about me. Y cada uno de estos ejemplos están diciendo, es sobre mí. What's in it for me? ¿Qué hay para mí? ¿Qué gano con esto? See, this is the essence of the whole thing. We say, Jesus Christ is Lord of my life, Nosotros decimos, Jesús es el Dios de mi vida. which means he is the controller and the boss of my time, Así que Él es el que controla y es dueño de mi tiempo, talent, de mi and talento my treasure. y de mi tesoro. We signed on the dotted line, he is my boss. Nosotros firmamos en ese contrato diciendo, Él es mi juez, mi jefe. But I still would like something for me. Pero aún quisiera hacer ciertas cosas para mí. You see, this is the essence of growing up in Christ. Esta es precisamente la esencia del vivir con Cristo. Instead of living for yourself, you're supposed to be learning to live for other people. Que en vez de estar viviendo para ti mismo, es aprender a vivir para otros. But you're living in a culture that's totally immersed in it's all about you. Pero vivimos en una cultura que está inmersa donde todo es nosotros. You know, you got that technology there. We're looking this way. We're primping. We're fixing our hair. Look at me. Look at me. It's always about me. Porque estamos con estos elementos tecnológicos, nos vemos en las pantallas, nos peinamos y decimos, soy yo, esto es para mí, todo es relacionado conmigo. I am reminding you Just that to- the Word of God says Te estoy recordando que la palabra del Señor dice that Paul told Timothy que Pablo le dijo a in Timoteo the latter times, que en los tiempos finales men will be lovers of self. que el hombre será amador de sí mismo. That's what it's going to be like. Así es como va a ser. And we're in it now. Y ya estamos con ese estilo de vida. You need to start thinking about living your life for those around you and not yourself. Tienes que empezar a pensar cómo llevar tu vida a vivir por los otros y no por ti mismo. Now, the eye is the window of the soul. Recuerda que el ojo es la ventana hacia el alma. David's up on the roof. He's walking around and he's looking. David está tranquilo encima de su tejado, caminando y está viendo. You think the palace was one of the smallest buildings ¿Tú in acá- Jerusalem? ¿Creías que el palacio de David era uno de los más pequeños que habían? He knew what he was doing. Él sabía lo que estaba haciendo. How many of you know the name Johnny Erickson Tata? ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de Johnny Erickson Tara? Levanten sus manos. Not many. No muchos, That's because you're younger. porque son jóvenes. Johnny Erickson Tata Johnny Erickson Tara is a woman who's a Christian author and an artist. es una artista y autora cristiana. She was a Christian from a very young age. Ella fue cristiana desde una edad muy temprana. But when she was a young teenage girl, Pero cuando era una niña todavía joven, she was out at a youth event, ella estaba en un evento para jóvenes. jumped into a pond, Ella saltó a un lago and hit a rock with her head. y se golpeó la cabeza con una roca que había en el fondo. Her life was saved, Su vida fue salvada, el Señor la salvó, but she became a quadriplegic. pero se volvió cuadraplégica. No use of her arms, no use of her legs, No podía usar ni sus brazos ni sus piernas, but a beautiful Christian woman. pero una hermosa mujer cristiana. I never had more respect for her than I did when I heard her at a conference 30 years ago. Mi respeto nunca había sido tanto por ella hasta la última vez que tuve una oportunidad de hablar en una conferencia hace 3 años, When she told this story cuando ella dijo esta historia about sexual sin. acerca del pecado sexual. She told a story. She eventually got married.
Ella comentó esta historia, eventualmente se casó. Now remember, she needs help even using the bathroom. Recuerde, ella necesita ayuda incluso para utilizar el baño. And she became an artist by using a paintbrush and paint in her mouth. Y ella se volvió artista por aprender a pintar utilizando su boca. But she tells a story about being brought into church Pero ella dice esta historia en la cual ella fue llevada a la iglesia and having lustful thoughts y empezar a tener pensamientos lujuriosos about a man who was married acerca de un hombre que estaba casado, who always sat about 3 or 4 rows ahead of her. que siempre se sentaba 2 o 3 sillas más adelante que ella. Now I want you to think about this. Piensa en esto. If she wanted to do something, she couldn't have done it. Si ella quería hacer algo, no podía hacerlo. But she said that because she was talking about the power of temptation begins in the head. Pero ella estaba hablando acerca del poder que tiene esa tentación, pero en su cabeza. And she was in church having lustful thoughts about this other man. Y aún así estaba teniendo pensamientos lujuriosos sobre este otro hombre. But again, the focus at that moment in her life was on herself. Porque el énfasis de su vida era en ella misma. She wasn't thinking about being there for God and worshiping God. Ella no estaba ahí para adorar y exaltar al Señor. The same thing with David being on top of the palace at this time. Do you think he was thinking about writing another psalm when he was up there? Lo mismo que ocurrió con David cuando estaba en su palacio. ¿Tú crees que él estaba allá arriba pensando en cómo escribir el siguiente salmo? It was the spring when kings are out to battle. Era primavera cuando los reyes están en la batalla. Men, involve yourself with other men. Hombres, involúcrense y relaciónense con otros hombres. Serve the church. Sirvan a la iglesia. Serve your family. Sirvan a su familia. Get the focus off of yourself. Quita esa concentración sobre ti mismo. Life is not about you. La vida no es acerca de ti, no es sobre ti. One of the biggest challenges about pornography addiction Uno de los desafíos más grandes que se enfrenta ante la adicción a la pornografía, there's a sense that it's a little bit like chewing gum. que en cierta manera es como masticar chicle. All of you at one time or another have chewed gum. Ustedes han experimentado el hecho de masticar el chicle And that gum has a flavor to it, right? y ese chicle tiene un sabor, ¿cierto? But you chew it for 15 minutes, 30 minutes, and all the flavor is where? Y después de masticarlo por 15, 30 minutos, ya no sabe a nada. It's gone. Se fue el sabor. Pornography La pornografía is the chewing gum es ese chicle that never loses its flavor que nunca pierde su sabor, because there's always another picture. porque siempre hay otra imagen, There's always another video. siempre hay otro video que ver. Here's the point you need to get down, and we need to get this into our kids' heads. Y esto es el punto que quiero que asimilen y le enseñen a sus hijos. It's progressive. Es progresivo. Okay? Now think with me for a minute. When you first meet your girlfriend and the first time you hold hands with her, it's like stars are going off. Piensa, Thunderbolts. piensa en ese primer momento en que sales con tu novia por primera vez y agarra tus manos. Es como si fueses fuegos pirotécnicos en el cielo. Okay? But after you've been married for 10 years, Pero después de haber estado casado por 10 años, holding your hands together isn't the same. agarrar su mano no se siente igual. There's always another video. Siempre hay otro video que ver. You never chew the flavor out of the pornography. A la pornografía nunca se le quita ese sabor. So how do you get around this? Así que, ¿cómo solventamos esto? You've got to stop thinking of yourself. Tienes que dejar de pensar en ti mismo. And being a man means that you need to control your urges, Y ser un hombre significa aprender a controlar tus deseos, which leads to this. lo cual nos lleva a esto. Young men and women in the church Los jóvenes, hombres y mujeres dentro de la iglesia are putting off marriage to their 30s and their 40s. están siempre aplazando el matrimonio hacia los 30, los 40 años. It will not work.
Y eso así no funciona. Why? ¿Por qué? Because God's made you to want to be together in marriage. Porque Dios nos ha creado para querer estar juntos en matrimonio. Of course, you're going to have sexual urges that you can't control. Por supuesto van a surgir deseos sexuales que vas a querer obtener en tu vida. Oh, but I can't get married. I got to get a degree. No, pero es que yo no me puedo casar, tengo que obtener un título primero. I got to get a motorcycle. Necesito comprarme una I motocicleta. got to get an apartment. Necesito comprar una casa. I got to do this. I got to do that. Hacer esto o esta otra cosa. I'm not telling you to marry the first woman and man that comes down the path in your life. Ahora, no estoy diciendo que te cases con el primer hombre o la primera mujer que se atraviesa en la vida. But I am telling you, the longer you put off marriage, you're going to be at risk for being addicted to pornography. Pero sí te estoy diciendo que mientras más aplaces ese deseo de quererte casar, más propenso vas a estar a consumir pornografía. Again, the first 5 minutes of this presentation. Recuerden los primeros 5 minutos de esta presentación. What is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Get married, Casarse, have children, tener hijos, raise them in the Lord, criarlos en el Señor and subdue the earth. y sojuzgar la tierra. Subduing the earth is your job. Sojuzgar la tierra es tu trabajo. It's number 3. Es el punto número 3. Number 1, El número 1, get married. cásate. Number 2, Número 2, have kids. ten hijos. Number 3, Número 3, figure out what it is that God wants you to do with your life and do it. soluciona lo que tienes que solucionar en tu vida que el Señor quiere que hagas con ella. Let's contrast David with Uriah. Contrastemos a David con Urías. Uriah, 2 Samuel chapter 11, verse 11. Remember, Uriah is Bathsheba's husband. Contrastemos a David con Urías. Recuerden que Urías es el esposo de Betsabé. Segunda de Samuel 11:11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Okay, so what's happened here is Bathsheba got pregnant, ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Betsabé quedó embarazada. and David, being the man of God that he is, let's lie about it, calls her husband back from the front lines. Hopefully they'll have sex together, and then no one's going to know I was the one. that was pregnant. Y David, siendo el hombre de Dios que él es, decide sacar a Urías del campo de batalla y forzarlo a acostarse con su mujer para mentir sobre lo que ocurrió entre David y Betsabé. Gentlemen, Caballeros, Uriah is a picture of a true man of God. Urías es una imagen de un verdadero hombre de Dios. He is submitted to the Father while in fellowship with the men of God. Él se ha rendido ante el Dios de los cielos, aún estando con buenas relaciones con los hombres. He understood and he submitted to the discipline of that fellowship, Él entendió y se subyugó a esa relación, a esa hermandad, acknowledging that was more important than his own personal desires and needs. reconociendo que su labor en el campo de batalla era más importante que sus deseos personales. I'm not going to go home and lie with my wife like it's normal when the armies of Israel are out here on the battlefield. Porque yo no voy a ir a mi casa a acostarme con mi esposa cuando mi ejército está luchando y está en el frente de la batalla. Do you realize you're all in a war right now? ¿Se dan cuenta? Están en una guerra ahora mismo. The powers of darkness are warring against us every single day. Y los poderes de las tinieblas están enfrentándonos todos los días. And you got to start thinking about my brothers around me. Y tienes que empezar a pensar en los hermanos que me rodean. You got to be calling one another. You got to be praying for one another. Deben estar llamándose el uno al otro, orando el uno por el Confessing otro, your sins to one another. confesándose los pecados el uno al otro. Oh no, we don't do that. We're not Roman Catholic.
No, pero nosotros no hacemos eso porque no somos católicos romanos. Oh, we just go directly to God. No, nosotros vamos directamente a Dios. Well, James says, confess your sins one to another, Bueno, pero ¿no dice Santiago, confiesen sus pecados los unos a los otros and thus be healed? y así serán sanados? There's something about looking at another brother or sister in the eyes and saying, I have sin in my life. I need forgiveness. Porque hay algo que nosotros podemos tener cuando miramos a nuestro hermano a los ojos y decirle, he pecado, ayúdame. This conference is more than just talking about sex. Esta conferencia va más allá de hablar solamente sobre sexo. It's talking about grow up. Es algo diferente, crece, sé hombre. We don't have time for adolescence anymore. Es tiempo de que madures, no tenemos tiempo para más adolescentes. I'm telling you, the powers of darkness are over the wall and they're trying to destroy your family. Te estoy diciendo que los poderes de las tinieblas están tocando a tu puerta y tú tienes que defender a tu And familia. we need men to stand up and make a stand and lead your family. Y necesitamos hombres que se levanten valientes y defiendan a su familia en la palabra del Señor. Teach, train, model, and discipline. Enseña, entrena, cría y disciplina. Live in communion with one another and stop playing games. Vive en comunidad con tu iglesia. Deja de andar jugando juegos. There's more to talk about than politics or sports. Hay cosas que van más allá que las políticas o los deportes. Who cares who won the last soccer game last week? ¿A quién le importa quién ganó el último partido la semana I'm pasada? talking about the holiness of the church. Estamos hablando de la santidad de la iglesia. Get on with it. Maduremos. Uriah is your model. Urias aquí es nuestro ejemplo, nuestro modelo. How about Joseph? ¿Qué tal José? Genesis 39, Génesis 39, 6 to 10. 6 al 10. Génesis 39, 6, 13. Génesis 39, 6 al 10. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. But wait a minute. Aguanta un minuto. How did Joseph know that this was a sin against God? ¿Cómo sabía José que esto era un pecado en contra de Dios? Had Moses come down from Sinai with the Ten Commandments? ¿Acaso había venido Moisés desde el monte Sinaí con los 10 mandamientos? No, No, but he knew. pero él lo sabía. This is Paul's argument in Romans chapter 1, Este es el mismo argumento que utiliza Pablo en Romanos 1. that the moral law is embedded in men and women's hearts. Que la ley moral de Dios está impregnada, está puesta en nuestros corazones. You pick any corner of the world Escoge cualquier esquina recóndita del mundo that has not been touched by Christianity, Judaism, or even Islam, que no haya sido tocada ni por el cristianismo, por el islam o el judaísmo. and you will find evidence of the moral law, the Ten Commandments, in their society. Y aún así vas a ser capaz de ver evidencia de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios en ellos. In all cultures, parents have authority over their children. En- Honor your mother and father. En todas las culturas, los padres están siendo honrados por sus hijos. Recuerden el mandamiento, honra padre y madre. In all cultures, stealing
from your neighbor is wrong. It may be epidemic, but it's still wrong. En todas las culturas se sabe que el robar es malo. All cultures value telling the truth. Y todas las culturas valoran el decir la verdad. And even in a culture E incluso en una cultura that allows me to have 5 wives, que me permite tener 5 esposas, I don't have a right to take his. yo no tengo el derecho de robarle la esposa al otro. Joseph knew it was a sin against God because it was embedded in his heart. José sabía que era un pecado contra Dios porque eso estaba incrustado en su corazón. Number 1, Number- he knew it was an offense to God. Número 1, él sabía que era una ofensa contra Dios. You want to beat sexual sin? ¿Quieres ganarle al pecado sexual? You need to get that straight in your mind. It's a sin against God. Debes memorizarlo y tenerlo impregnado en tu mente. Es un pecado y un pecado contra Dios. It's poisoning your soul. Eso está envenenando tu alma. Number 2, Número 2, it was an assault against his master. porque era un ataque en contra de su amo, Men and women, hombre y mujer. when you're looking at pornography, Cuando están viendo pornografía, gentlemen, I'll use you as an example. voy a utilizar a los caballeros como ejemplo. You're looking at that image on the screen, ¿Estás viendo esa imagen en tu celular? that's someone's daughter. Esa es la hija de alguien más. In all times, it's also probably someone's mother. En algunos casos, también es probable que sea la madre de alguien. Is that what you would want? ¿Para eso hemos nacido? And number 3 for Joseph, Y número 3, en cuanto a José. controlling his human desires was paramount in Joseph's mind. Controlar los deseos sexuales era prioridad en su mente. Joseph knew there would be a time when he would be released with those desires. José sabía y era consciente que iba a haber un momento en su vida en que esos deseos iban a surgir, In the holiness of marriage. pero dentro de la santidad del matrimonio. Peter writes on this, 2 Peter chapter 1, 3 and 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4. Pedro también nos dice sobre esto. Second Peter 1, 2 through 4. No. 2 Peter 1, 3 and 4. 3 and 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Divine power has been given to us, everything pertaining to life and godliness. Todas estos poderes, este divino poder se nos ha dado a nosotros para ser puros y santos. And what does that result in? ¿Y eso en qué resulta? Having escaped the corruption that is in the world by lust. Escapar de la corrupción que nos ofrece el mundo a través de la lujuria. We're living in the world of lust. Nosotros vivimos en el mundo de la lujuria. I began by saying there's never been anything like this in the history of humanity. Recuerden que yo les dije que esta generación es como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. This is the working of the powers of darkness. Y este es el poder del trabajo del maligno. When it comes to technology, you have to think of it like a fire. Cuando tratamos con la tecnología, hay que pensar en ella como si fuese fuego. A fire can give you light. El fuego nos puede dar luz. A fire can give you warmth. El fuego nos puede dar calor. A fire can cook your food. El fuego cocina nuestra comida. But fire can burn. Pero el fuego te puede quemar.
All of the technology in your life Toda la tecnología en tu vida is the same way. funciona de la misma forma. And it is burning up your souls within you Y está quemando nuestras almas if you're not taking steps to control what's on the screen. si no estamos tomando medidas para controlar lo que está en nuestras pantallas. There are pornography blockers in Spanish. Hay bloqueadores de pornografía en español. There are pornography accountability programs. They're available in Spanish. Hay programas y aplicaciones que hacen control de sitios pornográficos en español. You need brothers and sisters in your life Necesitas hermanos y hermanas en tu vida who love you enough que te amen lo that suficiente every 7 days que cada 7 they días look you in the eye and say, te miren a los ojos y te digan, have you been viewing pornography in the last 7 days? ¿has visto pornografía en los últimos 7 días? You need to have accountability. Necesitas a alguien que te rinda cuentas. If you think you can beat this on your own, if this already has a hold of your life, I'm here to tell you, it never works. Si crees que tú tienes el poder en ti mismo para solucionar esto, te puedo decir con confianza, nunca funciona. You have to become radical. Necesitas actuar radicalmente. You need to confess your sin to your pastor. Necesitas confesar tu pecado a tu pastor, Confess it to your parents. confesarlo a tus padres, Get other accountability people in your life. rendir cuenta con otras personas importantes en tu vida. If you're a pastor here today, start recovery groups in your church for pornography addiction. Si eres pastor, hoy aquí empieza grupos de restitución pornográfica con tus hermanos en tu iglesia. If you're sitting here and you're thinking, we don't have that problem, Pero si tú piensas, en la iglesia no tenemos ese problema, you're living in a dream. estás viviendo un sueño. You know how I started these conferences? You ¿Sabes, know why? ¿Sabes por qué empecé estas conferencias? Because I'm teaching in a seminary young men to become ministers. Porque estoy enseñando estas conferencias en un seminario repleto de hombres. This is 7, 8 years ago. Y esto empezó hace 7, 8 años. And in the course of teaching, one way or another, I start talking about pornography, no matter what the course is. Y no importa el curso o la materia que esté enseñando, siempre toco este tema de la pornografía. And one by one, this is what I see in the student body. Y uno por uno, esto es lo que yo veo en el grupo de los estudiantes, que cuando hablo del tema, bajan su cabeza. Heads go down. Because they've been raised with it. ¿Por qué? Porque han sido criados de esa forma. And so the chaplain Así que dentro de la iglesia, now ahora, is saying, regarding the student body coming in, que cada vez que llega un nuevo grupo de estudiantes, 97% have a pornography problem. 97% de ellos tienen problemas con la pornografía. And the other 3% are liars. Y el otro 3% son mentirosos. Wake up. Despierten. It's 2026. Es el 2026. The powers of darkness want to destroy your family, destroy your marriage, your kids, and totally blow away your church. Los poderes de las tinieblas quieren acabar contigo, acabar con tu familia, con tus hijos, con tu iglesia. How about women? ¿Qué tal las mujeres ahora? What about Rebecca? ¿Qué hay acerca de Rebeca? Genesis 24, Génesis 24, 65 and 66. 65 y 66. Genesis 24, 65 and 66. Perfecto. Génesis 24, 65 y 66. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Now, Rebecca obviously was interested in Isaac. Perdón, 64 y 65. Let me read the text again. 24, 65 Yes. and 66.
Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo? Correcto. Sure. Rebecca obviously was interested in Isaac. Rebeca obviamente estaba muy interesada en Isaac. Ladies, Señoritas, when she's interested in him, she covers herself up more. cuando están interesadas en un caballero, ella se cubrió más. Here's the world saying, oh, you need to take more off. Pero el mundo nos está diciendo, no, quítate más ropa. It's exactly the opposite. Es totalmente lo opuesto. Now, here's the thing about sexual attraction. Aquí hay algo importante en cuanto a la atracción sexual. This applies to ladies and men. Aplica para hombres y mujeres. When you finally meet somebody, there's got to be attraction. Cuando finalmente te encuentras con alguien que amas, debe haber atracción. That's normal. Y eso es normal. You like his eyes, or you like something about the way he carries himself, or you like the form of the woman that you're interested in. Te gustan sus ojos o la forma en cómo hace sus actividades o la figura de la dama. That is the front door. Esa es la puerta del frente. Okay? ¿Sí? So here's the illustration I use. Y este es el ejemplo que suelo usar. I got two men. Tengo dos hombres. They're both interested in buying an apartamento. Ambos están muy interesados en comprar un apartamento. Okay, they're not married. ¿Ok? No están casados. So they say on a Friday, we're both going out separately on Saturday. The realtor, we're looking at an apartment. Y ambos llegan al acuerdo que van a ir en momentos distintos el sábado a ver al apartamento a hablar con el dueño. They get together on Monday and talk about what they saw. Y luego se juntan el lunes para hablar acerca de lo que vieron. So the first one speaks up. Entonces el primero dice, This place was great. Rick, Great. este lugar estaba genial. It has a great front door. Tiene una puerta increíble. But when you go through that, Pero una vez la atraviesas, the kitchen is really spacious. la cocina es espaciosa It has really nice closets. y tiene unos closets hermosos. There's several bathrooms. Hay muchos baños. And you should see the view out the bedroom. Oh, y deberías ver la vista que hay desde la alcoba. And then he says to his friend, Y luego le dice a su amigo, what'd you see? ¿tú qué viste? He said, I had a great time too. I saw one and it has a great front door. Y dice, yo lo vi también y vi una hermosa puerta. And then for the next 20 minutes, Y luego por los siguientes 20 minutos, let me tell you how tall the door is déjame decirte cuán alta era esa puerta. and how much glass was in the door. Y mire, y tenía un hermoso terminado It en was the most vidrio. beautiful front door you ever saw. Era la más hermosa puerta que hubieses He's visto. going on and on about the door. Y sigue hablando, pero solamente de la puerta. And finally the friend says to him, Y finalmente el amigo le dice, what about the rest of the house? ¿qué hay del resto de la casa? You gotta see this door. No, tú tienes que ver esta puerta. My point here is Mi punto aquí es, you have to have more than sexual attraction. necesitas algo más que vaya de la atracción This is sexual. why you want to rein in sexual desire so you get to know this guy. You get to know this girl. Es por eso que debemos superar esa atracción sexual para que conozcamos a la persona, a esa mujer, a ese hombre. You're kind of walking through the rooms of the apartment. You're seeing what is this person really like? Es como empezar a caminar por los cuartos de ese apartamento a ver qué tal es ese hombre, esa mujer. You start having sex before marriage and you end up pouring glue into the relationship before you've had time to adequately determine, is this someone I want to be with the rest of my life? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es empezar a colocar pegante a la relación antes de saber si esa es la persona con la que quieres pasar pegado el resto de tu vida. This is what your children need to learn. Y esto es lo que nuestros hijos deben empezar a aprender. You see, gentlemen, if you have kids, Caballeros, si tienen hijos, you don't have time to be playing around on this stuff. no tienes tiempo para andar jugando sobre este tema. You got to teach them and train them. Tienes que enseñarles, entrenarlos. Young boys need to learn what it means to be a man Los niños tienen que aprender lo que significa ser un hombre of God, de so Dios, that he makes a good decision about who he wants to be his wife. para que él sea capaz de tomar una buena decisión de qué mujer tomar y casarse con ella. And the same with young girls. Y lo mismo con las niñas. You know,
They need to know. Ellas necesitan saber. Is this going to be a guy that's going to lead me in my Christian life? ¿Este va a ser un hombre que es capaz de guiarme en mi vida cristiana? There is a place for sex, Hay un espacio para el sexo, but it's after the union. pero es después de la unión. It becomes the introduction to the relationship because there's an attraction, Esta atracción es la introducción a la relación porque hay ese apego, but is he or she responsible? pero ¿es él o ella responsable? You know, do they pay their bills on time? Por ejemplo, ¿esa persona paga los servicios a tiempo? Do they want kids? ¿Quieren hijos? Do they know how to teach and discipline kids? ¿Saben cómo enseñar y disciplinar a los Do they know how niños? to keep a house? ¿Saben mantener y cuidar una casa? It takes time to figure that out. Y toma tiempo identificar esas cosas en la otra persona. Now, if I had time and I don't, Si tuviera tiempo, que no tengo, I'd contrast Rebecca with Delilah, haría un contraste de Rebeca con Dalila, the seductress that seduced Samson. la seductora con Sansón. Okay, ¿Sí? where did she live? ¿Dónde vivía ella? The Valley of Sora, El valle de Sora. the place of the red grape. ¿Cómo again? The place of the red grape. La tierra de la uva roja. It breathed with alcoholism and sensuality. Que hacía precisamente que la tierra se estuviese impregnada del alcoholismo y de placeres. We could go through a number of biblical characters, Y podemos seguir hablando de muchos otros personajes bíblicos. and you see the points that we're trying to make there. Y entenderían los puntos que quiero mostrarles. Ladies, Señoritas, in this regard, en cuanto a este tema, here's a text I want you to keep in mind. aquí hay un texto que quiero que recuerden. 1 Peter chapter 3, 1 to 4. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Primera de Pedro 3, 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Wearing dresses, braiding hair, wearing makeup is not wrong. El vestirse, el hacerse peinados, el ponerse maquillaje, eso no está mal. But your life is more than cosmetics. Pero la vida va más allá de los cosméticos. You're working on the heart, the Es- disposition of the heart. Es necesario que trabajemos en la disposición de nuestro corazón. All right. So here's what the scripture is saying to men. Así, ahora esto es lo que dice la escritura a los hombres. Christian men of all ages Los hombres cristianos de todas las edades must learn that a measure of their spiritual maturity is developed by controlling their sensual desires. que aquello que determina su nivel de vida espiritual es la forma en cómo controlan sus deseos sexuales. When men give away their sensual passions outside of marriage, Cuando los hombres dan rienda suelta a sus deseos sexuales por fuera del matrimonio, they give away their manhood to the woman or the image on the screen that seduced them. ellos renuncian a su hombría con la mujer que seducen o a la mujer que aparece en su pantalla. Ladies, Señoritas, Christian women must learn las mujeres deben aprender that great care must be given to develop their inward qualities que el buen tacto debe desarrollarse para el crecimiento de sus conductas internas, while being circumspect about their outward adornment. mientras ellas trabajan con gran delicadeza en sí mismas con un buen adorno por fuera. Ladies, here are words that are absolutely proper and good to address the way you look. Chicas, aquí hay ciertas palabras muy importantes para que tengamos en cuenta en la forma en cómo se ven. You look pretty. Te ves bonita. That is a beautiful dress. Eso es un hermoso vestido que tienes puesto. That is a lovely sweater.
Ese es un suéter muy bello. Here are words that you don't want. Y estas son palabras que no quieres escuchar de tu vestimenta. That is a sensual look. Te ves muy sexy. You are alluring. Estás provocando. That is provocative. Eso es muy provocativo. That is what you want to avoid. Estos comentarios son los que quieres evitar. Let me close with one thing. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Finalicemos con un texto más en Primera de Corintios. 1 Corinthians 6:12. 6:12. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pornography viewing El ver pornografía is a mastery over our lives. es una maestría sobre nuestras propias vidas. You think that's not true? ¿Piensas que no es cierto? Stop watching it. Deja de verla. Watch how difficult that is. Y mira cuán difícil va a ser eso. Paul says all things are lawful. It's lawful for me to have sex within the confines that God has set within marriage. Pablo nos dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen, por lo tanto son mejores dentro del matrimonio. But the powers of darkness want to master you. Pero los poderes de las tinieblas quieren tener maestría sobre ti. And the primary way they want to do it is through your sexual being. Y la manera principal que lo hacen es a través de tu ser sexual. God did not call you to become slaves to your sexuality. Dios no te llamó a que seas esclavo de tus deseos sexuales. He died for you on a cross to set you free from being in bondage to sin. Él murió en una cruz para hacerte libre de esta esclavitud del pecado. Stop living like slaves. Deja de vivir como You are esclavo. free in Christ. Eres libre en Cristo All things have become new in Christ. porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Walk in light Camina hacia la luz, en la luz and not in darkness. y no en las tinieblas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. All right. I've got Muy bien. 25 minutes Tenemos- before we have to leave. And Christian's coming up here to answer some questions. Vamos a pasar ahora un tiempo de preguntas y respuestas. I'll let you answer the question. El hermano Cristian responde a las preguntas. El micrófono de él y tú lo escuchas. Ok. ¿Sí? So you can translate it and- Ok, si alguien tiene preguntas puede levantar la mano y me voy a acercar para puedes levantar la mano y vamos a hacer una 1, 2, 3 más mientras se van animando los demás. ¿Cómo puede la iglesia y la familia acompañar a un joven cristiano que está siendo influenciado por amigos no creyentes para involucrarse sentimental y sexualmente con una compañera no cristiana, sin caer en legalismo, pero tampoco relativizar el pecado? Hermano, más suave, por favor. Yo sé inglés, pero tampoco tanto. ¿Cómo puede la iglesia y la familia acompañar a un joven cristiano que está siendo influenciado por amigos no creyentes para involucrarse sentimental y sexualmente con una compañera no cristiana, sin caer en legalismo, pero tampoco relativizar el pecado? Question is, how can the church and the family help those young people, those kids, Christian, that are being influenced by friends that are not believers, and they're trying motivating him to get involved with a girl? But the idea is to avoid legalism and not relativize sin What was the last part? without jumping into legalism. Legalism. Yeah. Okay.
we've got to get past this whole legalism thing. Tenemos que dejar de lado el legalismo. Your job as parents are to be parents. You're not friends to your kids. Tu trabajo como padre es ser un padre. Tú no eres amigo de tus hijos. If you perceive something is out of alignment with your children, you've got to step forward on that and say, like Joshua, as for me and my house, we're going this way. Que si estás viendo que algo está ocurriendo en tu familia y ves que no es algo que no está ocurriendo bien, actúa como Josué y di, yo y mi familia adoraremos al Señor. We can be loving, we can be gentle, but we need to be firm. Podemos amar, podemos ser gentiles y amables, pero tenemos que ser firmes. And you give them the reasons that we talked about in this conference. Y con más razón ahora con lo que hemos hablado en esta conferencia. Now, these kids need to understand the best thing they have going for them right now is their mom and dad. Y estos chicos deben entender que ahora mismo lo que mejor que ellos tienen es su padre y su madre. That is God's gift to them to guide them through this very difficult period called adolescence. Y ese es el regalo más grande que Dios les ha dado ahora que están pasando por esta época de su adolescencia. They may rebel. Ellos pueden rebelarse, That's their problem. pero ese es su problema. We must not be afraid of their rebellion. Que no nos dé miedo que se rebelen. You need to make a stand. This is right. This is wrong. This is why we're doing this. Tienes que pararte firme y decirles, esto está bien, esto está mal, y pues esta es la razón por la cual lo hacemos. And continue to pray for them to make the right decisions. Y seguir orando por ellos para que sigan tomando buenas decisiones. You can't be friends with your kids. No podemos ser amigos de nuestros hijos. You're their parents. Eres su padre.